Internet de las cosas. Emmanuel Baxelli. Cuarta parte. Optimización de protocolos para redes centrales y de borde. En la actualidad, el núcleo de la red tiene que transportar mensualmente datos medidos en exabytes, miles de millones de bytes. En el futuro, debido al fuerte crecimiento del tráfico de la IoT, de máquina a máquina, el núcleo de la red tendrá que transportar una demanda de datos mucho mayor. Un desafío importante es, por lo tanto, limitar la velocidad de crecimiento del tráfico de la IoT que fluye a través del núcleo de la red. Para ello, un área de investigación activa explora arquitecturas de protocolo de red alternativas que tienen como objetivo aprovechar mejor el almacenamiento y el procesamiento de datos en la red, lo más cerca posible del origen de los datos, como la computación de borde y la red centrada en la información. Una vía de investigación que se relaciona con esto es la latencia. La latencia media entre la detección y la actuación con la red en el bucle puede ser de unos pocos milisegundos. Sin embargo, algunas aplicaciones de IoT en tiempo real, por ejemplo, Internet táctil, telecirugía, requieren una latencia estrictamente inferior a unas decenas de milisegundos. Lograr los requisitos combinados de latencia ultrabaja, costo y complejidad para las aplicaciones de IoT en tiempo real es, pues, un reto importante. Flecha hacia el noreste en INRIA, el equipo proyectó Diana diseña, implementa y analiza nuevas arquitecturas de red, servicios y protocolos en el contexto de cientos de miles de millones de dispositivos inalámbricos, cuyo objetivo es la transparencia del servicio y un mejor control de los datos del usuario. Estandarización de las comunicaciones para la IoT. La esencia de la IoT consiste en permitir que sistemas embebidos heterogéneos se conecten e interoperen a través de la red, potencialmente a gran escala. Por lo tanto, no es de extrañar que los organismos de estandarización de las 39. Parte 2- Campos de investigación para la IoT. Comunicaciones de red ocupen un lugar destacado en el espacio de la IoT, lo que incluye a las siguientes entidades. IE, que trabaja en protocolos de comunicación físicos y de capa de enlace, en particular el grupo de trabajo IEEE 802.15, que desarrolla los estándares inalámbricos Bluetooth e IEEE 802.15.4. IETF, que trabaja en los protocolos de comunicación de la capa de red, transporte y aplicación, incluidos muchos grupos de trabajo que desarrollan el protocolo de red 6 LoWPAN y la normalización de la seguridad de la comunicación IPv6 para la IoT de baja potencia. W3C, y en particular el grupo de trabajo de la web de las cosas, que desarrolla esquemas de identificadores de recursos web para la interoperabilidad semántica entre proveedores y consumidores de servicios de la IoT. 3GPP es la destacada organización de normalización que desarrolla protocolos para las telecomunicaciones móviles celulares, NB-IoT, 5G, etc. Flecha hacia el noreste en INRIA, los equipos de proyectos, que incluyen EVA, Privatix, Tribe y Wemix, contribuyen activamente al diseño y la normalización de protocolos y modelos de datos para redes de baja potencia, dentro de organismos de normalización como el IETF y el W3C. Sin embargo, aparte de IE, IETF, W3C y 3GPP, florece un entramado de organismos de normalización que se reorganizan constantemente. Por eso resulta difícil navegar por el cambiante panorama de las normas, que a veces se solapan y otras veces compiten entre sí. El acceso a la red por radio varía entre LoRa, Sigfox, NB-IoT, Bluetooth LE, Zigbee, Dash7, EnOcean, Wireless HRT, DECTool, UWB, entre otros. El acceso a la red por cable varía entre PLC, KNX, BSNet, CAN, entre otros. Una gran variedad de estándares de comunicación de nivel superior y modelos de datos semánticos son emitidos por una amplia variedad de organismos y alianzas, incluyendo, pero no limitado a, OMA SpecWorks. Desarrolla los estándares LWM2M, OPC Unified Architecture, OPC UA, OESIS. Desarrolla los estándares MQTT, DOT, Zigbee Alliance, WAN Data Model, WAN-DM, etc. Desgraciadamente, no solo el panorama, sino también las propias especificaciones de los protocolos de la IoT resultan a menudo complejas y desafiantes a la hora de garantizar la interoperabilidad y la seguridad reales entre dispositivos de diferentes proveedores.
Un conjunto cada vez mayor de alianzas que desarrollan marcos de interoperabilidad y certificación surgen en varios verticales, que incluyen, pero no se limitan a, Street Group, Connected Home over IP, recientemente renombrado como Matter, Zigbee Alliance, Open Connectivity Foundation, Alljoin, WISAN, entre otros. Un reto importante que tenemos por delante es el de consolidar el panorama de los estándares de la tecnología de comunicación de la IoT. Con la llegada de la IoT, es necesario que de un minuto a otro colaboren técnicos de ámbitos y culturas muy diferentes. Por ejemplo, ingenieros de hardware embebido frente a la comunidad que desarrolla los protocolos y el software de Internet. Estas comunidades suelen tener problemas para hablar entre ellas, lo que indica una falta básica de terminología común. Incluso dentro de cada dominio técnico, la heterogeneidad excesiva es una dura realidad a la que hay que hacer frente en el ámbito de la IoT, a diferentes niveles, incluyendo el hardware, el software, los protocolos de red y los estándares tecnológicos. Las tecnologías de estos campos tienen que converger hacia un puñado de normas, algunas de facto, sobre las que se desarrollará un punto ideal que favorezca un progreso más rápido y una interoperabilidad a gran escala, al tiempo que se evitan los escollos de la monocultura. En pocas palabras, la consolidación del mercado aún no se ha producido en lo que respecta a las tecnologías de la IoT. Protocolos de red de bajo consumo de extremo a extremo. Han aparecido stacks o conjuntos de protocolos de interconexión de bajo consumo y de uso general. El mejor ejemplo es probablemente el stack de protocolos IPv6 basado en 6LoWPAN y CoAP, estandarizado por el IETF. Sin embargo, en la práctica, aún prevalece un fastidioso desajuste de los protocolos a distintos niveles. Un desajuste típico es el de IPv6, que a menudo no se admite de forma nativa en el borde de la red, que solo admite IPv4. Otro desajuste típico aparece a menudo entre los proveedores de la nube y los vendedores de dispositivos. Estos últimos hablan CoAP sobre UDP por encima de la capa de transporte, mientras que los primeros solo hablan HTTP sobre TCP. Otro desajuste es la codificación /diagonal. Modelo de datos que se utiliza. La semántica de los datos agregados a partir de diferentes dispositivos IoT no suele coincidir. Existen soluciones, por ejemplo, para el desajuste anterior, túnel IPv6 en IPv4, o proxy CoAP HTTP, traducción de codificación de datos. Sin embargo, este desajuste es una barrera de entrada que sigue siendo importante, si no fatal, para la mayoría de los no especialistas. Por tanto, la eliminación de estas barreras sigue suponiendo un reto. La eliminación de estas barreras no solo reducirá significativamente el costo de entrada a la IoT, sino que también allanará el camino para que se estandaricen los paradigmas avanzados de almacenamiento y computación en la red para la IoT, que son necesarios para realizar la computación de borde y para aliviar la carga de la red central. Independientemente de las soluciones, praxis, pasarelas, entre otros, el reto de los nuevos estándares de protocolo de red de bajo consumo es la adopción generalizada de extremo a extremo, a lo largo de todo el espectro de la nube. En particular, dado que los dispositivos IoT de baja potencia están extremadamente limitados en términos de recursos, las soluciones de extremo a extremo no deben limitarse a añadir otra capa de protocolo sobre el legado. La integración de estándares de protocolos de red de bajo consumo es un tema crucial. Por lo tanto, una cuestión clave es la siguiente: ¿hasta dónde puede llegar el principio de la red de extremo a extremo para que abarque los dispositivos IoT de bajo consumo? Representación de datos 2.2. Para la IoT. A medida que conectamos más y más objetos a Internet, estos se tornan visibles para diversas aplicaciones que se ejecutan en la red, pero en su conjunto, producen datos de IoT en bruto que no suelen ser fáciles de explotar en masa. Los dispositivos heterogéneos de la IoT suelen utilizar diferentes esquemas de representación de datos, y la semántica varía. Esta realidad fragmenta aún más la IoT en la capa de aplicación. Se necesitan nuevos enfoques que permitan a los desarrolladores crear aplicaciones que abarquen una variedad dispar de objetos y tecnologías. Para vincular los objetos con otras partes del sistema, se necesita un marco unificado. Una propuesta destacada en este espacio es la Web de las Cosas,
WDC, que consiste en apoyarse en la web como plataforma de aplicación universal para los objetos conectados, imaginando literalmente una web de todo y que funcione sobre cualquier cosa. Esta oportunidad viene acompañada del reto de hacer evolucionar las técnicas clásicas de la web para abordar el tamaño, la heterogeneidad y las especificidades de los dispositivos y las redes del IoT. Por ejemplo, entre los conceptos clave aportados por la web se encuentran la SURI para identificar dispositivos, servicios y actores, que proporcionan el mecanismo de desreferenciación por defecto para obtener descripciones ricas para los identificadores recién descubiertos. Para hacer realidad la web de las cosas, se necesitan nuevos niveles de flexibilidad de los modelos estándar basados en la web que atiendan a los proveedores, para describir las características de sus productos y servicios, los proveedores de plataformas y aplicaciones, para exponer estas características, los usuarios, para expresar sus objetivos y peticiones, etc. La flexibilidad de la descripción también es vital para que los fabricantes puedan diferenciar sus productos de los de la competencia y ofrecer una gama de modelos con diferentes características, al tiempo que se mantenga la interoperabilidad por toda la web. Estos modelos genéricos deben hacer valer un estándar compartido cuando corresponda, por ejemplo, tipos de datos básicos, unidades físicas, y proporcionar representaciones neutrales del lenguaje de programación que soporten la interoperabilidad entre plataformas y dominios. Sin embargo, también deben admitir extensiones para los modelos específicos de la aplicación y el dominio, por ejemplo, un tipado más avanzado y definiciones para estructuras de datos más complejas dedicadas a usos y escenarios específicos. Los lenguajes de la web, y en particular los de los datos vinculados y la web semántica, pueden proporcionar interoperabilidad a niveles superiores y formatos estándar para las descripciones de objetos, operaciones, entradas, salidas, etc. La necesidad de descripción en la WDC es un caso especial de una cuestión abierta en el ámbito de la web semántica, cómo formalizar vocabularios multiplataforma y multidominio. El reto es proporcionar lenguajes y vocabularios que cuenten con la expresividad adecuada para representar formalmente la red de gemelos digitales de las cosas. En la WDC, las cosas se ven como recursos de software identificados en la web con características, operaciones y eventos que deben describirse y vincularse para apoyar el descubrimiento, la interoperabilidad y la composición. Los modelos a diseñar no solo deben ser capaces de describir cosas muy heterogéneas, sus necesidades, capacidades y características, sino también la plataforma y el contexto ciberfísico. Al tener que representar, publicar, consultar, validar e inferir a partir de estos metadatos y los datos intercambiados en la WDC, tenemos que diseñar y estandarizar modelos abstractos, sintaxis concretas y serializaciones eficientes, lenguajes de procesamiento aplicables en un contexto dinámico y de recursos limitados, entre otras cosas. Los enfoques clásicos de los datos enlazados en la web semántica pueden aportar soluciones, por ejemplo, los lenguajes ontológicos, pero también se enfrentan a retos específicos derivados de la web de las cosas. Un reto importante para los modelos de la web semántica es la capacidad de hacer frente al dinamismo de la WDC, incluidos los flujos de datos, por ejemplo, la salida de los sensores, y la reconfiguración veloz a medida que las cosas se conectan o se eliminan. Otro reto es la necesidad de captar y adaptarse al contexto de la aplicación en términos de alcance, distribución, limitaciones, privacidad, perfiles de usuario, etc. Los modelos de datos estándar también deben admitir la provisión de lenguajes de scripting basados en la web para la interacción cosa a cosa, las aplicaciones y la gestión, independientemente de la plataforma. Los lenguajes de consulta y validación de datos enlazados se pueden utilizar para acceder a las descripciones y validarlas con respecto a las restricciones. Las representaciones y el razonamiento basados en ontologías pueden apoyar la componibilidad y la interoperabilidad con lenguajes y transformaciones pivote. Los lenguajes pivote y los mecanismos de transformación proporcionados por la web semántica también pueden apoyar la captura y la mitigación de las diferencias entre los protocolos disponibles, por ejemplo, HTTP, WebSockets, CoAP, MQTT, con el fin de proporcionar medios uniformes para enviar y recibir mensajes a las cosas y los servicios, como los enlaces declarativos. Los esquemas de seguridad también se pueden expresar e intercambiar entre sistemas heterogéneos.
Flecha hacia el noreste en INRIA. El equipo Proyecto Wemix trabaja en la integración de agentes autónomos en la web de las cosas, WDC, apoyándose en los lenguajes de la web semántica y en los principios de los datos enlazados para tender un puente entre la arquitectura de la web y el estilo de la arquitectura multiagente. El objetivo es proporcionar un entorno estándar abierto que permita desplegar agentes y comportamientos inteligentes en los sistemas de IoT, por ejemplo, en contextos tales como la automatización en fábricas. Sistemas distribuidos. 2.3. Para el continuo. Nube borde cosa. Diseñar, desarrollar y ejecutar aplicaciones en la IoT requiere dominar y gestionar su complejidad en términos de distribución, heterogeneidad, dinamismo y escala. Middleware para la IoT. Tradicionalmente, el middleware o software intermedio se encarga de gestionar estas cuestiones, de forma transparente para los sistemas distribuidos, ya sea en forma de una capa de software que opera en cada dispositivo, o de una entidad de software en algún lugar de la red que actúe como intermediario. Sin embargo, el diseño de middleware se enfrenta a nuevos retos únicos cuando se trata de dar soporte a espacios y aplicaciones inteligentes en la IoT. El principal reto es hacer frente al alto nivel de incertidumbre que caracteriza el entorno de ejecución de la IoT, que contrasta con el proceso típico de ingeniería de software, en el que un sistema se finaliza durante su fase de diseño. El contexto de la IoT está en un cambio constante, y la complejidad de los cambios, a los que se debe adaptar el sistema de IoT, es tal que no se puede abordar a la hora de diseñar el sistema. Debido a su composición y ejecución automatizada, dinámica y dependiente del entorno, los sistemas de la IoT surgen de formas no anticipadas. Tanto los sistemas como sus propiedades adquieren su forma completa solo durante la ejecución y suelen evolucionar a posteriori, lo que requiere niveles no previstos de interoperabilidad. Una aplicación destacada del middleware de la IoT es el crowdsensing o la detección masiva y participativa, por ejemplo, para la vigilancia del medio ambiente urbano. Un reto asociado al middleware de la IoT es el diseño de nuevos algoritmos y protocolos capaces de integrar eficazmente la adopción masiva de teléfonos inteligentes y otros dispositivos de IoT controlados por el usuario, y de gestionar la participación dinámica y a gran escala de los usuarios IoT. Además de la detección física, en la que el sensor de un dispositivo informa pasivamente de los fenómenos detectados, entra en juego la detección social, en la que el usuario es consciente y participa en la detección del entorno. Otro reto asociado se deriva de la baja precisión de los sensores y de las condiciones no controladas en la detección participativa. Resulta especialmente difícil lograr que el crowdfunding oportunista se convierta en un medio fiable de observación de los fenómenos medioambientales. Un campo de investigación es el diseño de esquemas de coordinación espontánea y descentralizada entre sensores móviles. Flecha hacia el noreste en INRIA, los equipos de proyectos, como MIMOV y Spirals, trabajan en soluciones de middleware que dan soporte a espacios y aplicaciones inteligentes en el IoT. Por ejemplo, DixMS es un middleware desarrollado por INRIA con el objetivo de proporcionar interoperabilidad, composición y programación de sistemas dinámicos para los sistemas emergentes de la IoT, al tiempo que depende de los recursos computacionales en el borde de la red. Otras plataformas de middleware desarrolladas por INRIA, como Apisense o Sense Together, tienen como objetivo el crowdsensing móvil. El objetivo de este middleware es mejorar la calidad de los datos de la IoT y aprovechar el conocimiento del contexto, así como los recursos de borde, incluidos los propios sensores de crowdsensing móviles. Plataformas de testeo para el continuo nube borde cosa. La IoT aporta miles de millones de aparatos conectados con poca capacidad de computación. Estos aparatos pueden colaborar en la red. La colaboración puede darse entre dispositivos IoT o con algunas máquinas cercanas que proporcionan capacidades de computación medianas, también conocidas como computación hecho borde o fog computing, o con máquinas más remotas que proporcionan una gran capacidad de computación, cloud computing o computación en la nube. Así, surge un espectro continuo nube borde / fog cosa, a lo largo del cual se puede distribuir adecuadamente la computación, en función de los requisitos de alto nivel, que pueden evolucionar con el tiempo. Flecha hacia el noreste INRIA lidera el desarrollo de grandes infraestructuras de prueba para la investigación experimental en el continuo nube borde cosa. Por ejemplo, INRIA desarrolla Silex,
una plataforma de pruebas de acceso abierto que permite a los investigadores generar y desplegar el stack completo, el software y los protocolos, de extremo a extremo, desde pequeños objetos conectados hasta grandes centros de datos. El objetivo es capturar de forma integral y detallada los eventos, desde los sensores /diagonal actuadores hasta el procesamiento y almacenamiento de datos, las transmisiones de radio y el despliegue dinámico de los servicios informáticos de borde. Orquestación de recursos. Nube /diagonal borde /diagonal fog /diagonal cosas. Los diseñadores de sistemas ciberfísicos tienen la tarea de programar el espectro nube borde /diagonal fog cosa. Más concretamente, hasta ahora se han utilizado técnicas y paradigmas muy diferentes para programar y gestionar estas distintas categorías de máquinas, nube, borde, cosa. Por ello, es difícil comprender y evaluar el sistema en su conjunto. Por lo tanto, la orquestación dinámica de los recursos nube borde /diagonal fog cosa sigue suponiendo un desafío. Otros desafíos derivados incluyen evaluaciones integrales de las características globales de seguridad y privacidad de los sistemas ciberfísicos. Una línea de investigación en este campo sería el diseño de una sintaxis unificada para programar todos los componentes del sistema ciberfísico, lo que permitiría una caracterización ciberfísica global. Este enfoque pretende abordar y aplicar la seguridad a lo largo del continuo, en lugar de abordar la seguridad componente por componente, y simplificar el comportamiento temporal no trivial de la programación de la IoT mezclando actividades síncronas y asíncronas. Flecha hacia el noreste en INRIA. El equipo Proyecto INDES trabaja en el diseño de lenguajes de programación seguros y multicapas de varios niveles para la IoT, con una sintaxis que abarca todo el proceso, desde los microcontroladores hasta la nube. Por ejemplo, INDES desarrolla OP-JS y IPOP-JS. Con estos dialectos de JavaScript, los servidores, los clientes y los dispositivos IoT se programan con el mismo código, lo que simplifica el diseño del sistema IoT y permite reforzar la seguridad a nivel global. DevOps para sistemas ciberfísicos. Se necesitan cadenas de herramientas para reducir el tiempo que transcurre entre la realización de un cambio en un sistema grande y distribuido, y su despliegue en producción, al tiempo que se garantice una calidad óptima. DevOps es un campo tanto técnico como de investigación que utiliza y desarrolla este tipo de cadenas de herramientas para el software, abarcando todas las etapas de codificación, construcción, pruebas, empaquetado, liberación, configuración y supervisión durante la vida útil del sistema. En la práctica, el DevOps se necesita para permitir el desarrollo y el mantenimiento ágil que se espera del software moderno en la era de Internet. Las cadenas de herramientas tradicionales no suelen ser aplicables a los dispositivos IoT más pequeños, debido a las limitaciones derivadas de las redes de baja potencia y los recursos integrados. Con los sistemas ciberfísicos que abarcan todo el espectro, nube borde /diagonal fog cosas, uno de los retos es el diseño y la implementación de cadenas de herramientas novedosas y completas, que amplíen el soporte a dispositivos IoT más pequeños y de bajo consumo. Un reto que está naturalmente asociado es el de evaluar y garantizar las propiedades de seguridad de estas cadenas de herramientas extendidas. Flecha hacia el noreste en INRIA. El equipo Proyecto Tribe trabaja en el diseño de enfoques DevOps seguros que puedan extenderse a dispositivos IoT de muy bajo consumo, aplicables no solo a máquinas que utilizan microprocesadores, sino también a máquinas que utilizan microcontroladores conectados más pequeños. Colocación óptima de la computación en la IoT post-nube. El procesamiento de los datos de la IoT en la nube se puede complementar o evitar por completo, utilizando la potencia de cálculo más cercana al origen de los datos en bruto de la IoT. No solo los dispositivos intermedios de borde /diagonal fog pueden aportar potencia de cálculo, sino también, en cierta medida, los propios dispositivos IoT de gama baja. La IoT post-nube ofrece potencialmente capacidades de preprocesamiento de datos en cualquier lugar de la red, de extremo a extremo. Con esta posibilidad, surge el reto de identificar y aplicar estrategias para la colocación óptima de los servicios de IoT, el cálculo de datos o el preprocesamiento. A lo largo del continuo, nube /diagonal borde /diagonal fog /diagonal cosas. Uno de los retos asociados es la automatización de la migración de servicios a lo largo del espectro, para adaptar dinámicamente el sistema ciberfísico a la evolución de los requisitos de alto nivel.
Por ejemplo, algunas comunidades de investigación tales como COIN están explorando arquitecturas de red alternativas, definidas por software y centradas en los datos, así como la virtualización de las funciones de red NFV, que podrían contribuir a abordar este reto. Flecha hacia el noreste en INRIA. El equipo Proyecto Stack trabaja en el diseño de mecanismos de sistemas y abstracciones de software para gestionar y utilizar las próximas generaciones de infraestructuras de computación utilitaria, combinando la nube, niebla, fog, el borde y más allá. Dichas técnicas tienen como objetivo gestionar de forma eficiente el ciclo de vida de las aplicaciones que se ejecutan en el continuo Cloud IoT, y tienen en cuenta los costos como el consumo de energía, el requisito de retraso de las aplicaciones, las limitaciones de ancho de banda y la seguridad como dimensiones transversales. Surgen nuevas arquitecturas de acceso inalámbrico que promueven una mayor softwareización de la infraestructura de red. Un ejemplo destacado es la telefonía móvil 5G y demás. La tendencia es cambiar el costoso hardware de punto de acceso propietario por antenas sencillas emparejadas con software backend que se ejecuta en servidores genéricos baratos en la nube o en el borde. Estas redes definidas por software, SDN, aumentan considerablemente la flexibilidad de la infraestructura de acceso inalámbrico y pueden alterar los modelos de negocio de los proveedores y operadores. Estas arquitecturas pueden dar cabida no solo a una fragmentación más avanzada de los recursos de acceso a la red, sino también a nuevas capacidades informáticas específicas de los usuarios, de forma dinámica. Surgen nuevas compensaciones en términos de costo, latencia, fiabilidad, etc. Un aspecto relacionado es la movilidad de los usuarios de IoT, que crea tanto retos como oportunidades. Al explotar los patrones espacio-temporales de la movilidad de los usuarios, el sistema podría proporcionar una base para estrategias de asignación de recursos más precisas y ágiles. Los retos en este ámbito incluyen, por un lado, la caracterización y predicción de la movilidad de los usuarios de IoT y, por otro, el diseño de esquemas dinámicos de descarga y colocación de la computación que puedan aprovechar estos patrones. Flecha hacia el noreste en INRIA. El equipo Proyecto Tribe trabaja en el diseño de nuevas estrategias de descarga y colocación de la computación para la IoT aprovechando la movilidad de los usuarios, y en la evaluación del impacto de la descarga de tareas a la computación de borde, en el consumo de energía y la latencia en contextos de IoT móvil. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.